Ahora, me gustaría que alguno de ustedes me diga, por ejemplo, qué significa para usted, buenas tardes, hermana, qué significa para usted iglesia, qué es la iglesia para usted, qué es la iglesia para usted. Da uno, a ver, levante la mano que va a hablar porque todo, a ver. Un lugar donde se puede venir a buscar a Dios, Pásale a la hermana. Pásale a la hermana. Amén. Pastora, ¿usted qué dijo? El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. ¿Quién más? ¿Alguien más que me diga qué significaría para usted la iglesia? lugar donde se trabaja Dios. ¿Quién más? A ver. Todos somos cristianos, creyentes ya de vieja data, ¿sí? Ya somos abuelos, ya y conocimos a Cristo en algunos casos solteros. Por lo tanto, a ver, usted en algún momento alguien escuchó lo que es la iglesia. ¿Qué es para usted iglesia? A ver. Donde se alaba a Dios. Ya dijimos, nosotros como iglesia. Entonces, a partir de hoy vamos a ir viendo lo que es la iglesia. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando un poquito de lo que es la iglesia y luego vamos a entrar a hablar de lleno también sobre lo que implica, ¿no es cierto?, tener un ministerio dentro de la iglesia y su naturaleza y cosas así. Entonces, en la página número 6 del material que yo le entregué a ustedes, página número 6, hoy vamos a tener un poquito de lectura. Página número 6 del material que se le entregué tiene como título La Iglesia. Mientras usted busca, yo le leo para ir tomando tiempo. La palabra iglesia se deriva del sustantivo griego eclesia, ¿sí? Es decir, que es un sustantivo griego y la palabra eclesia, de acuerdo al griego, es llamar afuera. ¿Estamos? Entonces, la iglesia, o del sustantivo griego, repetimos, y su nombre es eclesia y nos da a entender llamar afuera. Vayan ustedes teniendo ya algunas palabritas allí presentes porque vamos a ir viendo algo más adelante. Existen dos significados para la palabra eclesia, de acuerdo al griego. El primero era un grupo de griegos seculares, donde formaban una asamblea pública, generalmente de orden político. La eclesia tenía como función servir como heraldos o mensajeros oficiales. Es decir, de que la iglesia, de acuerdo al griego, el primer significado que se da acá, era un grupo secular, donde se establecían un grupo de personas como asamblea pública. Es decir, de que nosotros actualmente vemos, ahora no tanto, sí, pero al comienzo del 83, más o menos el año 1983, cuando se volvió la democracia en Argentina, nosotros veíamos actos políticos de todos lados, ¿sí? Políticos que levantaban la plataforma y actos políticos que constantemente se daba a conocer desde plataformas sus pensamientos, ideologías y sus intenciones si llegaban a gobernar. Entonces nosotros vemos que el primer significado tiene algo muy particular o muy parecido, sí, algo significativo, porque habla de una asamblea pública que generalmente dice que era de orden político. Y la iglesia tenía como función servir como heraldos a mensajeros oficiales. Los heraldos eran mensajeros, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener presente de que en Cristo Jesús, si nosotros basamos nuestro punto de vista acá, basándonos a nosotros mismos, podemos decir de que nosotros fuimos llamados para salir afuera, para poder llevar un mensaje. ¿Se acuerdan del mensaje del mensajero que dimos el año pasado? Cada uno de nosotros éramos mensajeros, teníamos que llevar el mensaje de la palabra a algún vecino, a algún conocido, a algún familiar. Entonces, tenemos que tener presente de que nosotros fuimos llamados para salir afuera. Es decir, de que este recinto donde nosotros nos reunimos está solamente un edificio, pero la intención de Cristo Jesús era sacar a la iglesia afuera. Por eso la comisión de los 70, por eso que Jesucristo dejó un legado para nosotros y una comisión
de salir afuera a llevar el mensaje a toda criatura. También podemos decir, dentro del punto 1, que este era un grupo selecto, el cual era elegido democráticamente para la representación legal de un pueblo o un grupo de personas. Capítulo 19, verso 32, del capítulo 19, verso 32 del libro de los Hechos, nos habla al respecto. Dice, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y la mayoría no sabía por qué se habían reunido. ¿Entiende? Es decir, que cuando se convoca una asamblea, se convoca una reunión, nosotros lo que tenemos que tener claro es que tenemos que tener un motivo por el cual convocamos. Por eso es que había confusión. ¿Por qué? Porque nadie o la mayoría no sabía por qué le habían convocado a la gente en un lugar determinado. Es decir, de que nosotros tenemos que tener un mensaje claro para poder llegar también a la gente. La iglesia en sí fue llamada para salir afuera y para poder llevar un mensaje claro, entendible, para que la gente que no conoce a Cristo pueda entender cuál es el mensaje del Evangelio. ¿Estamos hasta acá? Seguimos. El punto 2. El significado de esta palabra es, en la iglesia de Cristo, no se refiere a aquellos, dice acá el punto, que son elegidos democráticamente por sus habilidades, cualidades o experiencia, sino a aquellos que son elegidos de una manera divina, guiada por el Espíritu Santo. ¿Estamos? La iglesia es el grupo de hombres llamados divinamente a la representación del reino de Dios en la tierra. La iglesia de Cristo Jesús no es una democracia de elección humana, sino una teocracia de elección divina. Por eso se acuerdan cuando nosotros comenzábamos a hablar, que dimos una base generalizada de todo lo que podíamos llegar a tratar, de cuando se autodenominan pastores, se autodenominan apóstoles, que llaman a otros para que le unjan como apóstol, como pastor, cuando no tienen el llamado. Bueno, entonces nosotros tenemos que tener presente, de acuerdo al libro de los Hechos, que nosotros fuimos llamados por el Espíritu Santo para cumplir una tarea específica en la tierra. Entonces, si fuimos divinamente llamados, por eso es importante que usted entienda de que si usted o yo, cualquiera de nosotros, no ocupamos un lugar determinado en la iglesia, no es porque usted no pueda llegar a ocupar, sino que todavía no ha llegado su tiempo. En su momento, Dios escoge a la persona para poder llevarla a un lugar determinado dentro del cuerpo de Cristo. ¿Estamos hasta acá? Es decir, de que nosotros como pastores no podemos venir únicamente porque usted nos trae un obsequio, un regalo, es muy bueno con nosotros, siempre está gentil con nosotros, proveyendo, sacándonos a cenar afuera, comer un asado en su casa los días domingos. Entonces, eso no significa de que usted vaya a tener un lugar determinado dentro de la iglesia. ¿Me entiende? Porque no podemos comprar el lugar. Cuando nosotros actuamos de esta manera y la autoridad de la iglesia procede de esta manera, de elegirle de acuerdo al compañerismo, de acuerdo a la amistad, de acuerdo a la conducta, al título secundario universitario que pueda tener, lo que nosotros estamos haciendo es excluir el orden divino para poder poner en práctica el orden humano. De elección estamos hablando. Es decir, Dios divinamente escoge a alguien y nosotros humanamente escogemos a aquella persona que está teniendo una similitud o una familiaridad con nosotros. ¿Vamos entendiéndonos acá? ¿Me entienden o no? Amén. Esta es la razón por la cual la iglesia, dice el apunte, de Cristo está mal ubicada en su liderazgo. Por eso es que algunos fracasan. Porque si no se autodominan, los llaman a ocupar un lugar cuando no es el tiempo. O a veces, escucha acá esto, a veces por amistad entre el miembro de la iglesia, el laico de la iglesia y los pastores, te damos un lugar determinado de mayor privilegio, un ministerio mucho más elevado. Pongamos, te ungimos como pastor cuando tu llamado no es para pastor. Entonces ahí viene tu fracaso. Te ungimos como diácono cuando todavía no ha llegado tu temporada para ser ungida como diácono. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Comienza tu caída como líder. No cumples el propósito por el cual fuiste asignado, porque fue el hombre que te asignó, no Dios. Cuando Dios asigna una tarea a la persona, escuche bien esto, Dios respalda a esa persona. Lo capacita a la persona, lo adiestra a la persona y lo envía a la persona con un propósito determinado. ¿Estamos hasta acá?
pues el levantamiento de los miembros no lo hacen a través de ayuno y oración, sino según las capacidades y talentos que las personas expresan. Estamos hablando todo de orden divino. Viste que no está mal ayunar y no está mal orar para pedir confirmación a Dios. ¿Sí? No está mal. Pero muchas veces nuestros ayunos y nuestras oraciones van de acuerdo a nuestra exigencia y no de acuerdo a la exigencia de Dios. Entonces volvemos al punto anterior, donde tu liderazgo comienza a tener un fracaso. La iglesia neotestamentaria, estamos hablando de ahora, era guiada por el Espíritu Santo, y esa era la razón de su éxito. Es decir, de que su comienzo, la iglesia, ¿sí?, el pueblo de Dios escogido, cuando Cristo asciende y cuando comienza a establecerse la iglesia de acuerdo a lo que vemos nosotros en el libro de los Hechos, la iglesia en sí era guiada por el Espíritu Santo. En el día de ayer, por ejemplo, en la reunión de oración, la pastora ocupó una palabra muy precisa, donde Pablo, en un momento determinado, pidió a Dios le dé la oportunidad de poder realizar un viaje. Era la iglesia que le estableció, eran hijos en la fe de él, había pastores que él levantó allí, pero él le dice a esa gente, a esa iglesia, él estaba en un lugar determinado, la iglesia estaba en otro lado, le dice, estoy orando a Dios para que Dios me conceda la oportunidad de ir a verlos. Es decir, de que la iglesia en su principio fue guiada por el Espíritu Santo. Hoy nosotros lo que estamos viendo a nivel general, muy generalizado el asunto, estamos viendo mucha conducta de hombre, mucha doctrina de hombre, muchos pensamientos de hombre. ¿Entiende? Vemos que esto está bien y nosotros creemos que está bien porque se nos ocurrió la idea y lo ponemos en práctica. Y a veces Dios nos dice, no es lo que yo estoy queriendo, pero como a mí me gustó este modelo, yo lo aplico. Entonces tenemos que entender de que nosotros como iglesia debemos permitir que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia, como dice el libro del Evangelio de Juan. Seguimos acá. Mientras tanto, usted por favor vaya buscando el capítulo 13 de Hechos. Dice, esa es la razón de su éxito. Debemos observar que Pablo fue elegido divinamente para su primer viaje misionero, y esta decisión la tomaron a través de la oración. Vamos a ver lo que nos dice el capítulo 13 del libro de los Hechos, en su versículo 1 al 3 respectivamente. Lo leemos. Había entonces la iglesia, escucha bien, había entonces la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, Simón, que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y lo despidieron. Fíjense algo importante, ellos estaban en oración, ¿sí? Ellos estaban orando allí. Dice la palabra del Señor, ellos estaban ministrando al Señor, es decir, que estaban predicando la palabra, estaban anunciando la palabra. Y en un momento determinado el Espíritu Santo se hace presente y le habla a sus líderes de la iglesia en aquel entonces, le dice, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que lo he llamado. Luego en el verso 3 nosotros vemos que ahí recién los apóstoles, en ese entonces, oraron, ayunaron y pusieron la mano sobre Pablo, en aquel entonces llamado Saulo y Bernabé, y ahí lo enviaron para la obra que el Espíritu Santo asignó para ellos. Fue el primer viaje misionero del apóstol Pablo, ¿me entienden? Y comenzó el viaje misionero, y no fue el primero, fueron varios viajes misioneros donde Pablo estableció iglesias. Pero que lo fundamental acá, lo que nos dice la Biblia, es que el Espíritu Santo había dado a conocer de que era necesario ser apartada esas dos personas para la obra que el Espíritu Santo les asignó. Ahora, déjenme decirle esto por unos minutos, algo que hemos hablado en una oportunidad vez pasada. Usted no es diácono de la iglesia, no es servidor de la iglesia, no es líder de danza de la iglesia, no es anciano de la iglesia, no es la persona que hoy está diseñando, está confeccionando la ropa de danza por el hecho de que fueron hombres que hicieron de que ustedes ocupen un lugar determinado.
Fue el Espíritu Santo que designó en su vida una tarea particular que ustedes la deben desarrollar. Entonces, imagínense el privilegio que nosotros tenemos en esta noche de poder entender de que si como iglesia estoy llevando a cabo una tarea, no es porque el hombre me asignó, sino porque divinamente Dios estableció algo en mi vida y me llamó, me apartó para que cumpla una tarea específica para el servicio en la casa de Él. Entonces, cuando nosotros venimos a la iglesia, no venimos únicamente para poder reunirnos en la iglesia, como decíamos hoy al comienzo, para poder alabar a Dios, escuchar una palabra. Yo vengo a brindarle un servicio de honra al Padre. Porque el lugar que yo ocupo en la iglesia es un lugar determinado por el Espíritu Santo. Llámese pastor, llámese pastora, llámese apóstol, profeta, llámese líder, llámese anciano, llámese diácono de la iglesia, llámese un simple colaborador. Pero el lugar que usted está ocupando en la iglesia fue asignado por el Espíritu Santo. Y cuando nosotros nos reunimos, somos el cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros tenemos una función específica, espiritualmente hablando, que cuando nos reunimos y nos congregamos, algo puede llegar a suceder. ¿Me va entendiendo? ¿Por qué? Porque hay una tarea asignada por el Espíritu Santo, no por el hombre. Por eso es importante que podamos entender esto. Usted tiene que quitarse esa bronca de encima. Por ejemplo, a mí no me llamaron para cumplir una tarea dentro de la iglesia. No se le llamó porque quizás no es el lugar que usted debe ocupar, es otro. ¿Me va entendiendo lo que estoy hablando? Entonces usted tiene que, cuando viene ese tipo de pensamiento, usted diga, no, yo doy gracias a Dios por el lugar que estoy ocupando. Llegado el momento, Dios me va a asignar una tarea mayor. Pero, ¿qué es lo que pasa? Somos llamados. ¿Se acuerdan cuando yo le dije, algunos me dicen que soy profeta? Yo le digo, soy simplemente un pastor. Dios me llamó a cubrir un área determinada, en un momento determinado. Y hasta que Dios no decida lo contrario, somos lo que Dios determinó que seamos. No podemos autodenominarnos profetas, apóstoles, como hablamos al comienzo de las clases. ¿Por qué? Porque ahí estamos haciendo la voluntad del hombre. Miren, conté 2 puntos importantes la vez pasada. De aquello que se llamaron a alguien y dijeron, quiero que nos unja como apóstol. Un punto que vamos a ver mucho más adelante, pero para que vos te des idea, algo importante, para que alguien reconozca tu llamado, tiene que ser la cobertura que tú tengas. No puede venir hombre alguno fuera de la cobertura que tú tienes a reconocer tu ministerio. Si tu pastor no ha visto que tú fuiste llamado para cubrir un lugar determinado, no puede venir otra persona a hacer la tarea de tu pastor. ¿Vamos entendiéndolo? Entonces yo no le puedo llamarle, qué sé yo, pongámosle a Fernanda, apóstola de Jesucristo de los últimos días. ¿Sí? Bueno, está bien, apóstol. Y decirle a Fernanda en un momento determinado, mira Fernanda, yo quiero que usted venga y ante la iglesia me unja como apóstol. Hay 2 cosas que suceden allí en el ámbito espiritual. Primero, yo estoy desviando mi visión espiritual y estoy desviándome del llamado específico de Dios al pedir un reconocimiento que todavía Dios nos ha asignado. Segundo, lo que está sucediendo allí, una persona que no es tu cobertura no puede venir a ungirte para un ministerio como ser apóstol cuando esa persona ni siquiera tiene una relación ministerial contigo, únicamente compañeros de milicia quizás, conocidos por allí, porque en un momento determinado en la reunión cristiana nos encontramos, pero esa persona no puede venir a ungirte. ¿Me entiende lo que estoy hablando? ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que asigna. Y el Espíritu Santo es orden. Por lo tanto, nosotros tenemos una autoridad. Por eso se están retrasando algunas cosas dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque nuestra autoridad, que el apóstol Carrillo, va a venir más adelante, no como habíamos planificado anteriormente. Entonces, nuestra autoridad es la que debe reconocer. ¿Por qué? Porque es el apóstol que nosotros tenemos como autoridad dentro de la casa. Entonces él es el responsable junto con nosotros de asignar ministerialmente la tarea a alguien en particular. Y acá dice la palabra del Señor que fue el Espíritu Santo que se hizo ofrecer. Entonces usted, en este tiempo, mi hermano, abóquese a buscar de Dios y por sobre todas las cosas hacer las cosas como Dios le agrada. Estamos acá, vio como vamos hablando de la iglesia y a su vez estamos hablando un poquito de doctrina, de enseñanza, de orden.
Ese es el estilo. Vamos a ir trabajando de esta manera. Por muy pequeño que sea el cargo de la congregación, ya sea panderos, drama, acá son muchos dramaturgos que tenemos dentro de la iglesia. ¿Sí? De pronto, mi sobrino, por ejemplo, mi nieto, perdón, Bautista, pone la cara afligido y él te pone la cara afligido para que le saque fotos. Le gusta dramatizar. Dentro de la iglesia tenemos muchos dramaturgos. ¿Está? Drama. La alabanza, Ujieres o cualquier otro lugar. Debe ser el Señor quien dirige a los líderes a una buena elección y colocación de los ministros en lugar idóneo. Estos se levantan para realizar la liturgia en la congregación y son los que participan en la obra mecánica de la iglesia. Es decir, de que el pastor de la iglesia, la pastora de la iglesia, por mandato divino, busca uno, busca dos, busca tres personas, de acuerdo a lo que estableció el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, por orden y mandato divino, llamamos a esas personas, hablamos con esas personas, le explicamos cuál va a ser el trabajo a partir de ahora, y la iglesia mecánicamente, cuando hablamos de mecánica, estamos hablando de que vamos a trabajar como un cuerpo entre los pastores y esas personas para poder ir llevando a cabo distintas actividades dentro de la congregación. Cuando hablamos mecánicamente estamos hablando en ese sentido. Por eso es importante de que cada uno de nosotros sepamos el lugar que ocupamos. Amén. Hay algo que la mayoría huye, todos huimos de un lugar, que es la oración. ¿Me entiendes? Y usted está perdiendo la oportunidad porque a lo mejor Dios te llamó a ser columna de intercesión dentro de la iglesia y por, perdóname la expresión, ¿no? Pero bien como argentinos, por fiaquentos que somos nos quedamos en la casa. Y te estás perdiendo la oportunidad de poder servir en un lugar determinado. Y vos estás en tu casa. Y vos sentís, pero ¿por qué no me fui? Porque hiciste más caso a tu voluntad humana que a la voluntad de Dios. Entonces es importante poder dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Cuando vemos que hay algo secular que me está impidiendo poder llegar a lo espiritual, entonces me debo esforzar mucho más a hacer lo que Dios quiere para no hacer lo que el mundo me está pidiendo. Amén. Y el mundo te va a decir, no te congregues, no vayas, no estudies, no te capacites. Entonces nosotros tenemos que hacer mayor esfuerzo para poder llegar a la casa. ¿Estamos hasta acá, mi hermano? Amén. Este grupo de personas que participan en la iglesia en las diferentes actividades se desarrollan en la misma. Es parte de la iglesia, es parte de la iglesia. Pues son divinamente llamados por el reino, por el Señor, a servir en su obra. Pero existe un grupo que se considera la representación del reino, su expresión y la extensión de él. Y es el grupo de los 5 ministerios que nos indica la palabra de Dios en el libro de Efesios 4:11. Ahí estamos entrando a lo que vamos a hablar dentro de poco nada más, en adelante, donde nos muestra que su labor no solo es la mecánica de la congregación, sino que el equipamiento de los santos para la obra del ministerio. ¿Cuáles son? Le voy a pedir a la pastora que lo conteste acá, me gustaría escucharlo a usted. ¿Sí? ¿Cuáles son los 2 ministerios que es el órgano de gobierno de toda la iglesia? Si usted va llevando la tarea y va llevando el hilo de la charla, la semana pasada hablamos y la clase anterior también hemos hablado. De los 5 ministerios hay 2 que son órganos de gobierno. ¿No se acuerdan? El apóstol y... No, profeta. El apóstol sí, y el profeta. ¿Por qué? Porque el apóstol es la cabeza, es el que envía, es el que establece, es el que diagrama, por así decirle, todo lo que va a ser, involucra la misión de la iglesia, el que establece pastores, el que tiene la autoridad de levantar pastores, inclusive el que tiene la autoridad de dar cobertura a pastores. ¿Me entienden? Ahora el apóstol hay, y el segundo ministerio, que es el órgano de gobierno, es el profeta, porque el profeta es el que tiene la voz de Dios en la iglesia. Por eso la Biblia dice que un pueblo que no tiene profecía es un pueblo que va cayendo, se desenfrena, cae, no tiene visión, no tiene continuidad, no hay nada que le pueda ayudar a poder avanzar. ¿Por qué? Porque no hay profecía.
La profecía, ojo, profeta, vamos a ver más adelante, es una persona que tiene una relación con Dios. Ya vamos a ver, dentro de poco comenzamos con el ministerio de profeta y luego con el ministerio de apóstol. Pero ahora quedamos acá. Ahora, fíjese, esos ministerios, los 5 ministerios, fueron establecidos, dice Efesios 4:11 en adelante, que son los 5 ministerios, pero dice que era para edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿no? Amén. Amén. ¿Es usted el cuerpo de Cristo? Entonces, cuando hay un apóstol en la casa, cuando hay un profeta en la casa, cuando hay un evangelista en la casa, cuando hay un pastor en la casa, cuando hay un maestro de palabra en la casa, entonces comenzamos a decir que el cuerpo de Cristo comienza a ser edificado para poder llevar a cabo su ministerio en la tierra. Amén. Amén. Uy, despertate, vamos, amén, gritar. Ese es mi lugar, tiene que decir. Pablo que dijo, todo es bueno, pero procure los mejores dones. Amén. ¿Sí? Procure los mejores. Quiere decir que hay algo más para nosotros de lo que no está establecido acá. Entonces seguimos, escucha esto. Donde nos muestra, decíamos que la labor no es solo la mecánica de la congregación. ¿Qué es la mecánica de la congregación? Diagramar tareas, planificar actividades, determinar con los pastores de la iglesia, por ejemplo el apóstol, quién puede llegar a ocupar un lugar determinado, quién puede ser levantado como diácono o diaconisa, quién puede ocupar el lugar de un de profeta, o quién puede tener el lugar de evangelista dentro de la iglesia y ocupar así los 5 ministerios. Es decir, que el apóstol se maneja dentro de lo que es la congregación de los santos, se maneja con los pastores. Y ahí comienzan a trabajar por la mecánica de la iglesia. ¿Y qué hacemos los pastores? Bajamos la estructura apostólica dentro de la iglesia, las enseñanzas, la capacidad, la capacitación que nos otorgan. ¿Para qué? Para que la iglesia comience a tener un crecimiento en la palabra y en lo espiritual, y usted comienza a expandirse para afuera. La iglesia, de acuerdo al sustantivo griego, es llamar afuera. Usted no nació para quedarse. La mecánica de la iglesia. Y quedamos ahí. El equipamiento de la iglesia. ¿Sí? Mecánica del equipamiento. ¿Qué hablamos de equipamiento? Esto es un equipamiento. ¿Usted cree que este momento que usted viene acá para, no sé si es para poder agradar a los pastores únicamente o qué? Pongámosle que sea así, ¿no? Vamos, como algunos decimos, vamos a escuchar la charla y vamos a ver qué pasa y cosas por el estilo, qué se está dando. Pero usted lo que está viniendo, viene acá a equiparse. ¿Me entienden? Amén. Esas horas, por ejemplo, ahora en la noche, para las 11 de la noche estamos conectados con México nosotros. Nos conectamos con México. ¿Para qué? Para con la pastora recibir equipamiento espiritual. Y aquel que quiera irse a casa a esa hora para poder enlazarse con nosotros y recibir la enseñanza del apóstol, están invitados. ¿Amén? Pero para todo esto es una mecánica. Cuando nosotros nos reunimos a estudiar, como ayer la pastora, la charla, la enseñanza que dio para el grupo de oración, se perdieron los que no vinieron, mucho más profundo lo que se habló ayer, pero se va a ir desarrollando el tema más adelante. Todo esto es equipamiento. Usted se está instruyendo para poder servir mucho mejor a Dios. ¿Amén? Como dijo Margarita un día, yo quiero servir a Dios, pero me cuesta entender algunas cosas. Entonces le dijimos a Margarita, usted venga, aunque le cueste entender todo, venga, porque lo que usted entiende es lo que Dios va a usar para que usted pueda ministrar y se vaya perfeccionando. ¿Me va entendiendo? ¿Entiende usted o no? Claro que lo está entendiendo. El estar ubicado dentro de los 5 ministerios de la mecánica de la iglesia no es malo, pues es parte de la formación en el proceso que Dios tiene con cada uno de nosotros. Ahora, déjame decirte algo. Nosotros somos pastores, apóstol, el número, ¿no? Apóstol, profeta, evangelista, pastor. Estamos dentro de los 4, en el 4º rango dentro de la iglesia. Pero cuando Dios nos asigna una tarea, Dios también nos da responsabilidad. Y el lugar que yo ocupo, el lugar que usted va a ocupar mañana, usted lo tiene que hacer con responsabilidad. Por ejemplo, yo había dicho, el viernes por hoy entregamos ya parte del material que vamos elaborando para las clases, para que usted lo pueda tener, lo pueda llevar y estudiar en su casa y lo pueda seguir estudiando el tema y desarrollándose más.
Toda la siesta tuve una batalla campal con la impresora porque no me andaba. Hasta que un momento determinado le miré fijamente a la impresora y le dije: o me servís para lo que yo estoy queriendo o te vas a la basura. Y automáticamente la impresora empezó a andar. No quiere ir a la basura, no es descartable todavía. ¿Amén? ¿Me entiende? Entonces nadie somos descartables para el Señor. Si algún líder te indica que siente de parte de Dios, que participe en el grupo que lidera, y tú aceptas, no estás haciendo lo correcto. Por ejemplo, ¿quién está liderando un grupo acá de los nuestros? El que está liderando un grupo de los que estamos hoy acá es Danilo por ahora. ¿Sí? Ahora, Danilo te ofreció integrarte al grupo de danza. ¿Está? No es malo que aceptes. No es malo. Aunque debes orar para confirmar si el Señor te quiere en ese lugar. No es malo. Que vos digas: sí, puedo venir a estudiar arte, puedo venir a capacitarme en esto, puedo venir a practicar, pero ¿sabes qué? Mientras tanto oro por si Dios me quiere en ese lugar. A lo mejor Dios permita por un tiempo que estés sirviendo acá, para que vos aprendas disciplina, orden, te vayas capacitando en algún temita interno personal tuyo, para poder ubicarte en el lugar correcto mañana. ¿Entiende usted lo que estamos hablando? Por eso, cuando servimos a Dios, nunca diga: yo este lugar no lo quiero. Cuando nosotros lo iniciamos con el ministerio con mi esposa, limpiábamos el baño de la iglesia. Antes del ministerio. Antes del ministerio. No, y yo antes también, porque éramos miembros de iglesia cuando yo ayudé a mi esposa a limpiar el baño de la iglesia. Pero antes de conocerlo a él, yo ya trabajaba en todas las áreas. ¿Entiende usted? Entonces, usted no pretenda servir ay, vengo al curso de capacitación de ministerio, terminamos esto, el Señor me levanta como pastor. Yo te voy a decir algo, te voy a sacar una mentira que el diablo metió en tu cabeza. Ningún instituto bíblico prepara pastores, sino capacita a hombres y mujeres para servir a Dios. El pastorado, o cualquiera de los 5 ministerios, es un llamado divino. Es Dios el que te llama para cumplir un propósito. No es que usted se va al instituto bíblico Alfa y Omega, y por así de nombrar algo, y sale con el título después de los 4 años de capacitación y le colocan ahí pastor, como está sucediendo en un área dentro de la Argentina, no voy a decir quién ni dónde, pero están dando capacitación para pastores. Y todo el mundo se va, aunque no tenga el llamado. Pero ¿qué pasa? Le dan el título de pastor. Ahora, ¿ese título respalda el llamado original que tienes en Dios? Es allí donde nosotros tenemos que evaluar nuestro caminar y nuestro lugar en Dios, porque puedo cometer errores. Por eso es que muchos por allí se levantaron, autodenominaron pastores, y de pronto fracasaron, de pronto juzgan, de pronto condenan, de pronto no te cortes el pelo, no te veas esto, aquello, lo otro, y no conocen nada. Tan solamente saben que deben aplicar una doctrina porque en un momento determinado escucharon esto y lo aplicaron sin tener conocimiento real de parte de Dios de cómo hay las cosas. Entonces debemos entender esto. ¿Amén? Seguimos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Para no ser tanto goles. ¿Algún comentario? Nada, dijo la profeta Gladys. El problema es que cuando dice la página número 7, hoy va a ser un poquito de lectura, ya comenzamos a estudiar algo de la palabra enseguida, es cuando te invitan a participar dentro de los 5 ministerios que nos marca Efesios y no tienes el llamado específico de parte de Dios, colocándote por tu propia voluntad. Acá está. Vuelvo atrás un poquito, ¿qué le parece? Cuando yo digo, venga apóstol Fernanda y únjame ante toda la iglesia como apóstol, porque yo siento de que este es mi lugar. Entonces, no podemos llevar a cabo esa tarea. Tenemos que esperar que Dios promocione. ¿Estamos acá? Porque ahí vienen los fracasos. Y ojo, podés tener una iglesia, yo puedo tener la iglesia, pastorear tranquilamente acá, podemos llegar a tener buen éxito entre ustedes, con ustedes, podemos ganar multitudes de almas, pero si en un momento determinado yo me asigno una tarea divina, cuando Dios no me asignó, puedo llevar al fracaso a toda la iglesia.
a una muerte espiritual, porque estoy ocupando un lugar que Dios no me asigna como pastor. Yo sé que soy pastor, y el pastor, ¿qué hace? Te saca las garrapatas, las pulgas, ¿sí? Te corta esas lanitas que se te enreda todo. Si estás hinchadito un poquito, te pincha con una aguja para que te desinfle. Si te desvías, la vara y el collado me infundarán aliento, dice la palabra, ¿sí? Pero para eso está, para sanar heridas, corregir, capacitar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Transmitimos conocimiento a la iglesia, capacitamos a la iglesia, hablamos a la iglesia del orden divino de Dios para la iglesia, pero nos basamos acá. La función específica del pastor, ¿cuál es? La iglesia local. Formar hombres y mujeres para poder ser mañana levantados como pastores, diáconos. Pero la función específica nuestra es acá, es local. En cambio, cuando hablamos del apóstol, estamos hablando no tan solamente en el área local, sino también estamos hablando afuera. ¿Vamos entendiéndolo? El profeta no es tan solamente para adentro, también es para afuera. En cambio, el pastor tiene la tarea dentro de la casa. Y fíjese que el último ministerio es el maestro de la palabra. Y el maestro de la palabra no es cualquiera. No es que yo conozca de Génesis, Apocalipsis y la Biblia. Y ya soy maestro de la palabra. Debo conocer las bases de la palabra. Debo conocer los secretos de la palabra. Debo profundizarme en la palabra. Debo conocer cuáles son los principios griegos, hebreos, para poder llevar un conocimiento a la iglesia. El ser maestro de la palabra es muy amplio, es muy profundo, y debemos tener amplio conocimiento de todas las cosas. ¿Vamos entendiendo? No es cualquiera. Por eso es importante de que usted vaya buscando tener un orden en las cosas de Dios, para que Dios te vaya asignando una tarea específica. Pregunta. ¿Sí, hermana Lili? ¿No? ¿Cómo puede saber el pastor cuando la persona está o no? ¿Preparada? Porque Dios va, mira, cuando nosotros al principio dentro de la iglesia, cuando establecimos la iglesia, yo le había comentado que cometimos errores porque no teníamos experiencia, ¿sí? Pero luego comenzamos a tener la guía del Espíritu Santo, hemos permitido, trabajamos bajo autoridad. Eso es importante. Cuando usted no se va a equivocar, o si se equivoca va a reconocer su error, cuando usted trabaja bajo autoridad. Pero ella preguntó. Si no, espera, que yo estoy llevándole. Espera. Entonces, anteriormente nosotros habíamos quedado sin cobertura, ¿te acuerdas? ¿No te acordás, Susana? Que nos trajo, de pronto nos quitó toda la cobertura y quedamos nosotros sin cobertura. Pero de pronto nos empezamos a orar y dijimos, Señor, tenés que habilitar una cobertura para la iglesia porque es necesario. En ese transcurso, en ese casi año que estuvimos sin cobertura, ¿qué es lo que pasó? Estuvimos cometiendo errores, asignamos tareas a personas, porque nosotros decíamos humanamente, wow, la hermana Gladys Quiró tiene fuego de Dios cuando ora, hay presencia de Dios en ella, cuando ella habla, cuando ella realiza algo, la gente le sigue. Entonces quiere decir que Dios la puede estar llamando para ocupar el lugar de diaconisa, para poder trabajar en la mesa de la iglesia, atender a la gente. Y le ungimos a Gladys como diaconisa, y así pasó con varios, ¿te acordás, Susana? Pero nos equivocamos. Ahora, ¿sí, Gladys? Y si no es el tiempo todavía de esa persona. Ahí vamos. Entonces, escucha esto. Entonces, ¿qué sucede? Cuando comenzamos a trabajar bajo autoridad, es lo que pasó en el libro de los Hechos, capítulo 3. Fue el Espíritu Santo que comenzó a guiar. ¿Por qué? Porque ya teníamos autoridad, teníamos cobertura, había paternidad en la fe. Entonces el Espíritu Santo comenzó a guiar. Cuando comenzamos a asignar tareas dentro de la iglesia, no tan solo lo sentí yo de forma personal, sino que también mi esposa. En ningún momento habíamos hablado, o en el caso de la anciana de la iglesia, en ningún momento habíamos hablado ella ni yo con respecto al cargo de para la anciana de la iglesia. Pero de pronto mi esposa estaba atendiendo la casa y me dice, siento de parte del Señor que hay que levantarla a la hermana Elo como anciana de la iglesia. Y yo le digo, Dios me estaba hablando de lo mismo a mí. Y cuando viene el apóstol, hablamos con el apóstol estaba teniendo una guía similar.
Es decir, de que había un respaldo espiritual al tema. Y hasta el día de hoy vemos que la hermana Elba cumple un propósito dentro de la iglesia. No fue la que me dice, no es para mí, me voy. Porque cuando te asignamos humanamente una tarea específica, al poco tiempo abandona. En cambio, cuando es Dios, usted va a pasar por pruebas, dificultades, conflictos, confrontaciones y va a permanecer. Ahora, cuando se anticipa el tiempo, ahí cometemos nosotros el error. Porque debemos, como dice la palabra, debemos anunciar en Dios las cosas a través de la oración para que Dios nos vaya guiando. ¿Cuándo es el tiempo oportuno? Y por ejemplo, cuando uno no tiene ningún cargo, nada, y uno va bien, está todo bien, pero le dieron un cargo y como que es así, como que parece que por eso no fue muy... Y puede ser como dijo la hermana Gladys, pero la pregunta de la hermana Gladys, que el tiempo se anticipa. Porque cuando Dios te da un lugar en la iglesia, vos me conocés, Susana, y sabés todo lo que pasamos con mi esposa, y hasta el día de hoy estamos. Porque hay una asignación divina. Cuando Dios asigna la tarea, esa persona va a permanecer, se te va a levantar el mundo, se te va a levantar los demonios, pero vos vas a estar. ¿Por qué? Porque hay una asignación de parte de Dios a tu vida. El llamado vino de Dios. Eso es importante. Entonces, cuando vos te anticipás a los hechos, es allí donde vos también corres peligro de que estás 3-4 meses y de pronto el globo se pincha. ¿Y qué sucede, Susana? Decís, no, voy a dejar de estar activo en esta área porque no es la mía. Me voy a sentar hasta que Dios asigne algo nuevo. ¿Por qué? Porque se anticipa los hechos. Entonces tenemos que ir dentro del orden. Amén. ¿Estamos hasta acá, mi hermano? Puedes tener dones espirituales o habilidades de liderazgo. Y esto no quiere decir de que te puedas colocar en uno de los 5 oficinas o 5 ministerios. Debes recordar que tu llamado es irrevocable. Es irrevocable. Nosotros no podemos decir renuncio al pastorado, porque el llamado que Dios nos da a nosotros es irrevocable. Y si llegamos a dejar de hacer lo que Dios nos mandó que hagamos, tenemos consecuencias personales con Dios mañana. Por eso es importante que usted, que ocupa un lugar determinado en la iglesia, tenga cuidado cuando dice yo abandono el barco. O de pronto te agarró la chiripión, que la chiflica ahí, y decís, esto no quiero, y empezaba ahí, y me quedo, y después, yo quiero ver tu caminar diario mañana. ¿Cómo va caminando? Por fuera podés demostrar fortaleza espiritual, pero por dentro sabés que estás en ruina. Es como el video que pasaron en Generación de Fuego. Los chicos ayer, Rocío, por ejemplo, cuando habló del águila. Cuando usted es asignado por Dios, me quedó el mensaje. Cuando usted es asignado por Dios, tenga cuidado de no comer basura. Porque ¿por qué el águila cayó en el suelo y empezó a perder fuerza, visión? ¿Por qué el águila comenzó a estar frustrada? ¿Por qué el águila comenzó a tener depresión y angustia? ¿Y por qué el águila comenzó a perder sus alas y decidió irse al fango, a la tierra y correr peligro de muerte ahí? Porque comenzó a comer lo que no era debido. Por eso cuando nosotros tenemos una asignación de parte de Dios, alimentémonos por la palabra y no por los celulares. El celular es bueno, el internet es bueno, pero tened cuidado con lo que comes. Porque la basura te perjudica en el espíritu. ¿No entendiendo? Como dice el apóstol Carrillo, me dice, tened cuidado del calentado, recalentado y del contra recalentado, porque después le está dando el calentado que ya no, ni para calentarse sirve a la gente. Un trabalengua, pero una vez me lo dijo así, diciéndome, ten cuidado de lo que comes y de lo que das de comer. Por eso la Biblia, ¿se acuerda cuando hablamos? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, dijo Pablo a Timoteo. ¿Está contestada tu pregunta? Amén. ¿Podemos seguir? ¿Quién quiere leer 1 Timoteo 1:12? Rapidito vamos a ir yendo para poder después terminar. 1:12, a ver. 12. 1:12. A ver, ¿encontramos? Por lo cual asimismo padezco esto.
12 de 1 Timoteo. Ayer también todo el mundo se equivocaba del libro. Doy gracias a Dios fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor, que me mantuvo por fiel en mi Mirá lo que habló Pablo a Timoteo. Escuchá lo que le habló Pablo a Timoteo. Doy gracias al que me fortaleció. No dijo, doy gracias a Pedro que puso sus manos sobre mí, a Lucas que puso sus manos sobre mí y me envió a trabajar como misionero en la obra. No, acá dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús. Y dice la palabra, nuestro Señor, porque teniéndome por fiel. Ahí está lo que estamos nosotros necesitando en este tiempo. El llamado que Dios te da como iglesia es por la fidelidad que tú tienes. Si usted lee la Biblia, Antipas, mi testigo fiel, dice el libro de Apocalipsis. Qué importante es que Cristo Jesús nos considere fieles a nosotros, como Él fue fiel. El testigo fiel está hablando de Jesús, pero en un momento determinado, cuando habla de Antipas, el que padeció por causa de la palabra, dice, y Antipas, mi testigo fiel. Y acá Pablo le dice a Timoteo, su hijo en la fe, a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que teniéndome por fiel, me puso en el ministerio. Primero, Hechos capítulo 13, el Espíritu Santo se hizo presente en un momento que se instruía, se ministraba a Dios en la iglesia. Y le dijo, apárteme a Bernabé y a Saulo para la obra que se le asignó. Yo le asigné, dijo el Espíritu Santo. Y acá el apóstol Pablo, en un momento determinado, dice, quien me puso en su ministerio, hablando de Jesús. La asignación que usted tiene dentro del cuerpo de Cristo no es establecida por hombre, sino es por Dios. Amén. ¿Estamos acá, mi hermano? Ahí nomás, Efesios, por favor, capítulo 3. El que encuentra, me lo lee. Efesios, ¿sí? Capítulo 3. Versículo. Para usted, el versículo 7. Por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado conforme a su gran poder, yo fui designado ministro de este evangelio. Pablo hablando de la iglesia de Éfeso. Amén. A la iglesia de Éfeso. ¿Qué le dice a la iglesia de Éfeso? Versículo número 7, ¿no? Sí. Al cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la acción de su poder. Usted va a tener ahí varios versículos bíblicos, los cuales usted los puede leer en su casa. Pero lo hemos compartido 2 versículos bíblicos para que usted vea que el llamado que Dios da es Él al hombre, no el hombre al hombre. Esto no es democracia, ni es democracia. Esto es Dios asignando un ministerio, un llamado a una persona en particular. O sea que le tiene que mostrar a usted. Y Dios va a ir confirmando primeramente en la persona. Nosotros esperamos mucho tiempo, mirá, con mi esposa, para poder llevar a cabo algo que estamos por hacer este año. Si todavía están los propósitos de Dios, hemos analizado el caminar de una persona por más de 3 años. Imagínense, más de 3 años. Cuando le hablamos al apóstol y le dijimos, estamos con mi esposa, estamos pensando hacer esto. Y cuando hablamos con el apóstol de la persona, el apóstol dijo, sí, es de Dios. Pero por más de 3 años analizamos el caminar de una persona. Y te voy a decir algo que le dije a toda la gente que quisieron de otras iglesias congregar con nosotros. No me interesa tu testimonio dentro de las 4 paredes. Me interesa el testimonio de la calle, de tus vecinos, de tus familiares, de tus conocidos, de tus patrones, de tus empleadores, de tu maestro de la escuela. Porque eso habla del llamado. Cuando fui asignado para poder, y si fui ungido por un presbiterio como pastor, pidieron testimonio de mi vida a otros pastores para ver si realmente merecía el rango.
¿Entiende usted? Esto es por testimonio. Entonces, la vida tuya, vos podés hablar en lengua acá, podés danzar lindo, podés llorar, podés cantar lindo en la iglesia, pero afuera es tu cantar. Afuera tú tienes que dar testimonio de Cristo. ¿Me va entendiendo? Por eso que el sábado, el miércoles, perdón, yo le pregunté a la iglesia cómo fueron los cursos los sábados y domingos. Y algunos miraron y bajaron la mirada. Como hablábamos estábamos trayendo una palabra de restauración. Sean sinceros, si fue el curso, levante la mano y oramos y Dios perdona. Pero no vuelva a cometer el error de irse a un lugar pagano para llenarse de demonios. Entonces usted tiene que, y alguna, tranquilo, 120, dijo uno y fue chocando, ¿sí? Pero usted tiene que tener presente algo, mi hermano, que cuando usted aceptó a Cristo, usted tiene compromiso con Dios. Con mi esposa nosotros sabemos algo muy claro, tenemos con mi esposa. Muy claro tenemos los dos. Ella sabe que yo en la iglesia soy el pastor. Y ella debe sujeción y obediencia a mi vida acá en la iglesia. Ella más de una de ustedes le habrá dicho, le dijo Paula, en la iglesia mi esposo no es mi esposo, es el pastor de la iglesia. Y yo me sujeto a lo que determine él. Pero en la casa, ella me maneja como quiere. ¿Me entiende? Porque allá no soy el pastor, soy el marido. Se mandado a limpiar el piso, lavar la ropa. ¿Me está entendiendo? Pero ¿qué pasa, mi hermano? Tenemos que aprender a ocupar nuestro lugar. Y lo otro que tenemos claro con mi esposa es que ella no tiene compromisos conmigo en Dios, sino con Dios. Por lo que, si ella en un momento determinado tiene que darme con la vara, me da con la vara. Y me dice, Oscar, te equivocaste, corrige. Y ella sabe que si en un momento determinado, hablando del plano espiritual, tengo que llamarle al orden y disciplinarla a ella sabe que lo estoy por hacer, porque yo no tengo compromiso con ella en Dios. Ella es mi esposa, pero acá somos de Dios. Y eso es lo que usted tiene que tener claro, que cuando usted es asignado a una tarea espiritual, asignado por Dios, usted tiene compromiso con Dios y debe rendirse a Él, y a Él le va a dar cuenta de sus actos. Yo mañana no voy a decir, mi esposa y yo estuvimos trabajando en la obra, y Dios me va a decir, tu esposa sí, ¿y vos? O viceversa. Cada uno de nosotros cumplimos un rol. Diga conmigo, cumplo un rol. Amén. Quiero que usted me vaya a leer, por favor, Hebreos capítulo 3. ¿Le gusta o no le gusta el tema? Borra eso, por favor. Pero usted dijo, pastor, que acá dentro de la iglesia, como afuera, tiene que ser lo mismo. ¿Sí? Pero si afuera, Pero ya te ejemplo, acá dentro también. La pastora no tiene partita en la ¿Para casa. qué dijiste? Ahora se va No. a otro lugar, mi amiga. Ay, esto es lo que yo voy a traer un pizarrón. Estoy hablando para poder hacer un pizarrón. Mi esposa me dice, tenés que explicar todo. Yo te hablo con gente adulta, le digo a mi esposa. No voy a poner, lo que termino de decir fue algo, entre comillas, para poder cortar el ambiente, poder hacer una gracia. Ahora van a El resto entendió o no entendió el mensaje. Sí, pero hay duro por ahí. Ahora van a creer que yo soy la... Hebreos capítulo 13, ¿quién lo lee? Rapidito, para poder concluir esta tarde. Verso 17. Obedecer a vuestro pastor. ¿A quién? Pastores. Fuerte, fuerte, léeme, por favor. Obedecer a vuestro pastor. Más fuerte, léeme. Ahora lee como vos querés. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es... Verso 17. Amén. Porque esto no es provechoso. Los 5 ministerios de Efesios o la Iglesia son aquellos que por la guianza del Espíritu Santo le dan dirección al cuerpo de Cristo y equipan a su ministro para la obra del ministerio con la unción que Dios le ha dado a cada uno. Entre algunas de las funciones podemos mencionar como esta. Acá dice, escuchad lo que dice el capítulo 13, verso 17 de Hebreos. Lo leo nuevamente. Acompáñame con su Biblia usted. ¿Sí? Cuando a usted se le ocurra
y el tiempo esté bien, hágale caso a su pastor. Nunca se sujete a ellos, y cuando pueda, hable mal de ellos en su casa, porque ellos nunca van a velar por usted y ni siquiera tienen aprecio por su vida. Esto sí que tiene provecho para su vida. ¿Eso dice la Biblia o no? No. Acá la palabra del Señor dice: obedeced a vuestros pastores, porque ellos son los que velan y van a rendir por ustedes mañana. Deben sujetarse a La ellos. responsabilidad que tenemos, ustedes son. ¿Entiende? Ustedes son el aguijón nuestro. Porque nosotros tenemos que estar atentos. A ver, ¿por qué no me contestó este mensaje de 3 días atrás? ¿Qué le está pasando? Marco y te llamo, no me contesta. ¿Qué estará pasando? ¿Qué le pasará? ¿Por qué la Fernanda me vino llorando ayer? ¿Qué le habrá pasado a Fernanda? Porque esa tristeza. ¿Qué es lo que está sucediendo con Susana, que hace un mes no me congrega? ¿Qué está pasando con la hermana Lidia? Son preguntas que nosotros nos hacemos constantemente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos responsabilidad ante Dios. ¿Y por qué la hermana Gladys trajo pan casero para convidar a nosotros? ¿Qué está ocultando? ¿Entiendes? A todo esto nosotros, escucha acá, nosotros tenemos responsabilidad. Usted va a decir, bueno, el flaco, la pastora, pero nosotros ante Dios tenemos una responsabilidad en el plano espiritual. ¿Amén? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dar testimonio a Dios de lo que hemos hecho en nuestro tiempo como pastores de la iglesia. De lo bueno o de lo malo. ¿Me entiende? Entonces debemos entender, de acuerdo a escuchar esto, usted tiene los pasajes bíblicos, ¿sí? Usted vea el apunte, en la página número 7. Preparan a los santos para la obra del ministerio. Escuchen por favor, no se me distraigan. Prepara a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué significa preparar? Habla de equiparse, pastora, Sí. habla de equiparse. ¿Amén? Habla de equiparse. Entonces, escúchenme acá, no se distraiga, el diablo siempre amonesta con algo. Y el que se distrae, me gusta mirar la cola a Satanás. Dice equipar, ¿sí? Efesios 4, verso 11 al 15. Después, en el punto número 3, hablamos de discipular. Mateo 28, capítulo 28, verso 20. Ahora, el discipulado, escucha esto, se da según el área que usted ocupa. Ahora, por ejemplo, lo estamos haciendo en forma generalizada, pero va a llegar el momento, como en el caso que ya lo está aplicando la pastora, al grupo de oración está aplicando una línea de acuerdo a lo que se está pretendiendo llegar a hacer. Entonces, según el lugar que cada grupo ocupa, va a haber una instrucción específica que se tiene que dar. ¿Amén? El punto 4. Corrigen, enseñan y disciplinan a la iglesia. A estos 5 ministerios se les llama oficina. Amén. Vamos concluyendo por esta noche, ya estamos llegando al final. A estos 5 ministerios se les llama oficina. Una oficina es la representación legal de una empresa. Cuando usted va a una empresa, cualquier empresa, usted no llega directamente a la presidencia de la empresa o a la gerencia de la empresa. Usted llega a un lugar, primeramente, donde usted va a ser atendido para luego poder llevarle al área en que usted está queriendo llegar. ¿Entiende? Entonces, en el plano espiritual es casi lo mismo. Y aplicado a la iglesia es la representación legal del reino de Dios en la tierra. Segunda de Corintios, ¿quién me puede leer rapidito? Segunda de Corintios, rapidito el que me encuentra. Capítulo número 5, por favor. 5:20, pastora. Capítulo 5, verso 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo, le rogamos, reconcíliense con Dios. Amén. Entonces,
de acuerdo al libro de Corintios, el segundo de Corintios 5:20, estamos diciendo de que cada uno de nosotros cumplimos un rol específico en el ministerio de Dios en la tierra. Amén. Es decir, como hablamos la vez pasada, no todos son evangelistas, pero todos fuimos llamados a reconciliar al mundo con Dios. Cumplimos en un momento determinado el rol evangelístico. Acá estamos hablando de que una oficina en el aspecto espiritual representa a Dios en la tierra. Miren lo importante de lo que dice acá, la palabra legal. Cuando nosotros somos legales, tenemos respaldo, hay seguridad, ¿sí? Estamos conscientes de que estamos haciendo las cosas adecuadas, porque alguien nos respalda, porque somos legales. Ahora, cuando hacemos las cosas que Dios no nos dijo que hagamos, estamos en el terreno de la ilegalidad. Y cuando entramos en la ilegalidad, entonces somos afectados. Por eso es que, siendo ilegales, nos deprimimos, nos angustiamos, no tenemos noción de lo que está pasando a nuestro alrededor. Cualquier cosa que pasa nos afecta. Hoy estamos remontando vuelo, un mes, 30 días a full dentro de la iglesia, no me falta ningún culto, cumplo a las 8 de la mañana, como dije, vengo a la oración, mañana a las 8 de la noche vengo a la oración, estoy en el culto, evangelizo 30 días, pero de pronto alguien colocó una hojita en el globo y pinchó. ¿Pero por qué sucede esto? Porque estamos entrando en el terreno de la ilegalidad. ¿Cuándo entramos en el terreno de la ilegalidad, mi hermano? Cuando hay cosas dentro nuestro que de pronto nos impulsa hacia atrás. ¿Sabía usted que cuando vamos a los cortos, mi hermano, estamos participando de lo que ayer hicieron con los primeros cristianos? En cierta oportunidad me pasó en un grupo, y no me pasó tan solo en el grupo, sino a algunos de los chicos de hermanos de la iglesia me pasaba lo que le sucedía a los primeros cristianos que eran tirados en la arena en Roma y comidos por los leones. Todo eso sucedía con los primeros cristianos. Cuando usted va a los cortos y está viendo el y está el bum. Fíjese que todos los años ve lo mismo usted. Yo vivo a unas cuadras de acá y le digo a mi esposa el otro día, estábamos sentados en la vereda después del culto, estábamos tomando los mates como siempre, y de pronto ¿qué escucho? Chaca, 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 chaca. Y alguien que estaba cantando, y le digo, sí, ese es el mismo tema que el año pasado estaban ensayando para cantar los cursos, pero ahora con un ritmo diferente. El año pasado era como cumbia, ahora creo que era como una música media rockera. Le digo, el mismo tema. No tan solo nos exponemos, sino que vemos a personas exponiéndose al vituperio de la gente. ¿Sabe lo que sucede en el ámbito espiritual cuando nosotros, en cierta oportunidad después lo dejé de hacer, pero voy a tener que volver a aplicarlo? Todos los años, en la época del carnaval, ¿sí? Es decir, el año que viene, para la época del carnaval, yo lo que hacía, ¿sabe qué era? Una investigación profunda de todo lo que sucedía en los principales lugares donde se celebra el carnaval, como Río de Janeiro, como acá en la zona de Buenos Aires, no me acuerdo bien el lugar, y otros lugares más. ¿Cómo? Gualeguaychú y otros lugares más. Corrientes y otros. ¿Y saben lo que encontraba? Que en esos lugares había mayor antecedentes de violaciones que años anteriores. Todos los años había muertes, violaciones, había saqueos, abusos sexuales a criaturas, y lo iba mirando estadísticamente. Y yo lo pasaba en la radio secular acá. Después lo dejé de hacer. Pero eso sucede, porque cuando nosotros vamos a esos lugares, mi hermano, estamos nosotros siendo cómplices de lo que ahí se hace. ¿Me entiende usted? Por eso nosotros como pastores, perdón Susana, como pastores enseñamos. No vayan ustedes a la fiesta de la patrona de Santa Ana del lugar. ¿Por qué? Porque ahí no corresponde, porque se está haciendo sacrificio a demonios. La Biblia dice que no debemos participar en ello. Pero ¿qué hace el pueblo cristiano? Se va. ¿Qué hacemos como pastores cuando nos llaman a nosotros para poder hacer la reunión ecuménica por causa, un mes antes de la fiesta de la patrona de Florencia? Nos invitan a nosotros. Es la única vez que nos invitan a participar en un acto en Florencia. ¿Para qué? Para que nos reunamos a hacer oraciones por la paz de Florencia, la prosperidad. Pero estamos haciendo alianza con los demonios
a través de un evento para adorar a un Dios pagano. Entonces no nos vamos. Que digan lo que quieran nosotros, pero nosotros no participamos. Porque acarreamos consecuencias mañana. Yo no te puedo decir, no adores a los ídolos y te mando a la escuela católica y tener la catequesis y tu hijo tiene que hacer hasta misa y todo. Llevar el santito a tu casa. Y vos yo te estoy instruyendo que eso es idolatría y mis hijos se van allí. Yo no puedo. Mis hijos ya son adultos, ¿no? Pero un ejemplo que te doy. Entonces nosotros tenemos que tener presente eso, mi hermano. Por eso como pastores, nosotros discipulamos, enseñamos, instruimos, capacitamos a la gente. Ahora, lo que usted haga mañana es su problema. Nosotros no tenemos consecuencias. Susana. No, que vino usted ya que se instalaron acá en la iglesia, se terminaron las cosas. Pero ahora volvieron, Se Susana. oraban. Y después las monjas también se fueron todos. También. Después de tantos años que estuvieron en el colegio. Entonces se fueron todos a la toca. Amén. No quedó nadie. ¿Quién me va a buscar ya, por favor, Primera de Juan? Primera de Juan está antes de Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 20 y 27 únicamente. Primera de Juan está antes de Apocalipsis. 20. Capítulo, dije, 2, 20 y el 27. El verso 20 y el 27 únicamente. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Sí, y el 27. Pero la unción que vosotros recibéis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella tú has enseñado a permanecer en Él. En él. ¿A qué se refiere acá? Nosotros, te leo esto y luego te explico. Cada oficina tiene una función vital, donde la unción puesta en aquellos que son elegidos por Dios los guiará, ¿sí? Donde cada uno ve según el ojo del discernimiento puesto en ellos. Muchos de nosotros tenemos este pensamiento al leer este versículo bíblico. Yo tengo la unción de Jesús y no necesito que nadie me enseñe, el Espíritu Santo me enseña. Sí, te va a enseñar, te va a guiar toda verdad, toda justicia, te va a traer la revelación del reino, pero ¿sabe qué? La instrucción que se da en la casa del Señor es necesaria para su crecimiento. Cuando habla la Biblia de que usted tiene la unción del Santo y no necesita que nadie les enseñe, está hablando de la capacitación que te está dando según el llamado que tú tienes. Esa es otra cosa. ¿Entienden? Es decir, de que tenemos una unción. Fíjese que acá dice, y la unción que recibimos de Él permanece en nosotros. ¿Por qué nosotros muchas veces decimos que Dios nos abandonó, todas esas cosas? Porque no somos conscientes de lo que tenemos. ¿Por qué nosotros vivimos en un fracaso, en una somnolencia espiritual? Porque no somos conscientes de lo que tenemos. Si nosotros realmente somos conscientes de lo que Dios depositó en nuestra vida, nosotros tendríamos un pensamiento diferente a lo que tenemos ahora. Dejaría de vivir angustiado, deprimido, fracasado, desalentado, porque hoy no me salió bien esto, abandono todo, porque hoy los pastores no me saludaron como correspondía, dejo hasta la iglesia. Pero ¿por qué tenemos este pensamiento, esta actitud? Porque desconocemos el potencial que tenemos nosotros. Si nosotros tan solamente obedeciéramos a la voz del Espíritu Santo y le pidiéramos a Él, Espíritu Santo, a través de tu unción, guíame, enséñame, amonéstame si es necesario, dime lo que está pasando, enséñame a poder servir a Dios con honra, en santidad, el Espíritu Santo te va a mostrar qué es lo que debes hacer. Esto está hablando la palabra. ¿Amén? ¿Alguna pregunta? Seguimos. Al himno. El apóstol, terminamos acá. El apóstol Pablo se podía mover en las oficinas del maestro, evangelista, pastor, pero la oficina que él fue llamado, era del apostolado. ¿Qué está queriendo decir acá? El apóstol se puede mover en todas las áreas. Algo característico en el apóstol. El apóstol no tan solo es apóstol, es evangelista, es profeta, es pastor y es maestro de la palabra.
Por eso que hay muchos apóstoles que no sé si son llamados realmente, porque no cumplen ninguno de esos propósitos. ¿Me entienden? Cuando hay un apóstol dentro del lugar, mira, cuando nosotros empezamos a trabajar dentro del ministerio, con el apóstol Carrillo, comenzaron a suceder cosas diferentes en el ámbito espiritual, estoy hablando. Hemos empezado a tener orden, crecimiento, una estabilidad en las emociones nuestras, no tan solo en la vida pastoral, sino en la vida de algunos hermanos de la iglesia, y cosas por el estilo. Y hemos comenzado a tener un reconocimiento espiritual, porque eso es lo que trae el apóstol a la vida de la gente. Reconocimiento, cobertura, paternidad. Y algo importante que tú tienes que tener presente, que cuando hay una persona, está el ministerio apostólico dentro de la iglesia, vas a ser introducido a una tierra de provisión diaria. Es decir, que cuando vos no tenés cobertura apostólica, comenzás a tener escasez espiritual, desvía tu mirada espiritual a otros asuntos, pero cuando la unción apostólica comienza a fluir dentro de la iglesia, la cobertura apostólica comienza a fluir dentro de la iglesia, comienza a tener la iglesia una dirección. ¿Me entienden? Por eso es importante. La vez pasada yo le hablaba al apóstol y le decía, me pregunta cómo está la iglesia. Yo le digo, la iglesia está de 10. Creció la iglesia. En el aspecto espiritual creció. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia no tiene una base escritural, no te sirve de nada crecer numéricamente. No te sirve de nada porque no hay base. Así como creciste, mañana te quedaba así. Pero cuando hay una base escritural, como la que estamos estableciendo nosotros acá, usted está creciendo en la palabra y ahí comenzarán a llegar las almas. Ahí vino la jovencita que hoy nos acompaña en el curso. Están llegando, por ejemplo, Elías, está llegando el otro Danilo. Danilo ya le está trayendo a un pariente a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay una base escritural que va a tener fortalecimiento para la iglesia. ¿Amén? Entonces es importante esto. Es importante entender que los 5 ministerios no son por escalafón, sino por un llamado divino. Yo no puedo decir, mi lugar ahora, después de 9 años de ministerio pastoral, es el apostolado. Porque no es por escalafón ni por antigüedad, es por llamado. ¿Amén? ¿Amén, hermano? Y lo último, lo que sí se puede decir es que existen 2 ministerios, dentro de los 5 que tienen la preeminencia sobre los otros, y estos son apóstol y profeta. Efesios capítulo 2, rápido. Efesios capítulo 2, ya terminamos con esto. Efesios capítulo 2. Vamos a estar leyendo Efesios capítulo 2, versículo número 20. 2:20, rapidito, a ver quién lo encontró primero. Y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuyo principal piedra angular es Jesucristo mismo. Ahora, fíjense algo importante. La iglesia está establecida, dice acá en Efesios 2:20, sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Por qué? Porque el apóstol y el profeta es el órgano, los 2 ministerios de gobierno dentro de la iglesia. Son los que establecen una guía espiritual y permanecen en el cuerpo de Cristo. ¿Amén? Efesios 2:20. Primera de Corintios 12:28 también habla de lo mismo, usted lo puede leer en su casa. Aunque ninguno de los ministerios es mayor, debemos entender que la base elemental del cuerpo de Cristo son estos 2 ministerios, siendo así el cimiento de la iglesia de Cristo en la tierra. La iglesia universal, la iglesia mundial. ¿Amén? Entonces, mira acá. Concluimos con esto. La iglesia no fue llamada para quedarse en un lugar. Usted como iglesia no fue llamada para quedarse acá. Usted fue llamada, de acuerdo a su significado, a salir afuera. Por eso usted tiene que moverse, tiene que movilizarse, tiene que irse a visitar gente, a conquistar almas para Cristo. Ese lugarcito que usted a veces dedica para que dice, no sé qué hacer ahora, salga a predicar el evangelio, haga algo, vaya al hospital a orar por los enfermos, algo Dios va a llegar a hacer. Lo que usted tiene que tener presente, que la iglesia fue establecida por Cristo Jesús en la tierra, no tan solo para congregar a la gente, sino para establecer el reino de Dios en la tierra. ¿Me va entendiendo? Lo próximo que tiene que tener presente es que la iglesia de Cristo fue establecida
para poder ser el órgano de gobierno de Dios en la tierra. Dios gobierna la tierra a través de nosotros. El gobierno de Dios viene a través de nosotros a la tierra. Sojuzga a través de la iglesia. ¿Qué privilegio tiene usted, que tengo yo? ¿Qué privilegio tenemos todos nosotros, los que estamos acá, que el mundo no tiene? Dios nos escogió para gobernar la tierra, para bajarla a su ley, para poder traer el reino de Dios a la tierra. ¿Saben lo que es mi frase a todos aquellos que me mandan solicitud al Facebook? Mi frase es la siguiente: en la unidad del Espíritu estableceremos el reino de Dios en el hombre. A todo el mundo le mando esa frase. ¿Sabe por qué? Porque es la verdad. Porque eso nos llamó a Jesús, para que seamos uno en Él y para establecer el reino de Dios en el hombre que está en el pecado. Entonces, en esta noche, con esto concluimos. Vamos a estar hablando para despedirnos. La próxima semana, a no olvidarse que vamos a estar hablando un poquito del ministerio de la oficina y de la naturaleza de una oficina ministerial. Y vamos a estar señalando entonces algunos puntos muy importantes. Quiero que usted me lo lea el material, por favor. La semana que viene vamos a tomar 10 minutos para que usted haga un comentario general de lo que ha interpretado del material que se le entregó. Amén, y de lo que estamos hablando. Entonces 10 minutos y luego comenzamos con la charla. Oramos.